tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y su zona de influencia en el sudoeste bonaerense, a nuestra provincia de Buenos Aires y, por qué no, a nuestro país todo. Hoy les traemos un material más que interesante para quienes amen la política. Se trata de una entrevista realizada por el periodista Gustavo Ariel Blázquez a Nírido Santagada en el año 1993. Recordemos que el doctor Santagada fue un recordado político radical, luego devenido en radical intransigente, que llegó a ser intendente de nuestra localidad entre 1973 y 1976. Su intendencia fue interrumpida por la última dictadura militar. En esta entrevista el doctor Santagada recuerda los sucesos luctuosos del 5 de septiembre de 1937. ¿Lo vemos? Doctor Nírido Santagada, muchas gracias por recibirnos en su casa. Con todo gusto lo hago. Doctor, es para que nos remitamos al 5 de septiembre de 1937. Para los radicales y creo que para todo el pueblo, ¿no? Fue una fecha muy cara, ¿no? Sí, fue una fecha histórica y dramática. Es una fecha importantísima, pero sería importante determinar por qué se originó el 5 de septiembre de 1937. En 1930 gobernaba el país el radicalismo y el general Uriburu derrocó al presidente Irigoyen. Esa fue una época, un periodo, mejor dicho, tremendo para la democracia argentina, porque hasta ahí habíamos tenido 50 años de gobiernos constitucionales. El derrocamiento y la caída del orden constitucional provocó ineludiblemente una división en el pueblo argentino. Eso ha traído como consecuencia demoras en todo orden para el país, incluso la caída del progreso general que estaba elaborándose en aquella época. Ese hecho, sumado a lo que siguió después, con motivo de la anulación de las elecciones del 5 de abril de 1931, donde triunfa el radicalismo, que fueron anuladas por el general Uriburu, nace el problema fundamental de las elecciones futuras. Y ahí es donde comienza el fraude electoral. El oficialismo, seguro de que no podía triunfar en elecciones libres, comienza a manipular el voto. Y todos sabemos que el voto es el derecho cívico constitucional que tiene todo ciudadano para poder elegir y para ser elegido. Justamente la falta de respeto hacia el derecho del voto y la expresión ciudadana es que provoca reacciones en la gente, ya que, como es fácil suponer, es una indignidad el hecho de impedir que un ciudadano exprese su voluntad ciudadana o su voluntad cívica. Esto es que, a raíz de eso, es que con el tiempo, repetidas estas innumerables que fueron las elecciones y el agravio a la ciudadanía, es que se produce el 5 de septiembre. Doctor, más allá está, por supuesto, analizar si estuvo bien o no realizar un acto de esa naturaleza, ¿no? Lo cierto es que fue sangrienta la jornada. Fue sangrienta. Sí, aún así, aunque no fuera lógico que eso hubiera ocurrido, pero hay que ponerse en la situación de los ciudadanos que fueron vejados, pero en forma continua. No es fácil ahora a 50 y pico de años ubicarse en la mente de los ciudadanos de esa época, porque usted póngase a pensar, Gustavo, que hoy usted va a una mesa a expresar su voto y resulta que le digan, usted ya votó, retírese. ¿No le parece que eso es agraviante, que ataca a la dignidad de las personas? Bueno, eso es lo que fue creando ese clima, fue un clima que se fue creando. Y desgraciadamente ocurrió lo que tuvo que ocurrir, que la reacción popular, conducida por alguna gente
que era valiente, que era decidida y que no estaba dispuesta a tolerar por más tiempo esos ataques a los derechos ciudadanos, es que se produce el 5 de septiembre. Acá se organiza en Dorrego a raíz también de una seguridad que dio en aquel momento en Bahía Blanca el presidente del Comité Nacional, el doctor Alvear, que fue preguntado por Maciel y le respondió de que sí, que había que hacerlo, que él tenía sus motivos para asegurar que se iba a producir, cosa que después no ocurrió. Doctor, Sí. ¿Quién era Juan B. Maciel en la visión del doctor Nerido Santagada? Maciel era un hombre decidido, un hombre valiente, un hombre, por supuesto, radical, y tenía seguidores, era un hombre que tenía gran personalidad y que además él se jugaba la vida. Eso es muy de tener en cuenta. Había hombres valerosos también del otro lado, pero me refiero con respecto a Maciel, era un hombre que tenía mucho arrastre. ¿Se puede ser frío en este aspecto de poder analizar la situación y corresponder con los dos bandos? Para que yo analice los otros... Claro, se puede, como usted como dirigente radical, llegó el momento de alguna vez lo ha pensado seguramente, de decir que también hubo víctimas del otro lado, ¿no? Sí, hubo alguna víctima del otro lado, es lógico, pero la aspiración que tenía el radicalismo en ese momento era poder llegar a la urna, era poder votar. Claro. Fíjese usted que ese día, ese triste día del 5 de septiembre, por ejemplo, el Calvo, el apoderado del partido, que era don Juan Taján, y don Manuel Piñeiro, que era el dirigente de Calvo, al empezar el comicio fueron expulsados del comicio, no fue reconocida la personalidad de Taján. Usted colóquese en esa situación. Claro, es un agravio de comienzo. Es un agravio además personal, de gente que a lo mejor era muy amiga hasta ese momento. Y eso ocurrió acá en muchas mesas, en Dorrego y todo. Sí, había hombres valientes también del otro lado, todos conocemos la actuación de don Gregorio Juárez, que era senador y que, en fin, era un hombre valiente también. Doctor, para cerrar la nota, yo primero le ofrezco el micrófono para que le agregue lo que usted considere oportuno, por supuesto, ¿no? Y también su pensamiento como dirigente radical y exfuncionario, ¿no?, de distintos aspectos, a 50 y pico de años de ese triste día del 5 de septiembre de 1937, ¿cuál es el mensaje a los dirigentes radicales de hoy? Bueno, mi opinión es de que nosotros tenemos por todos los medios, y especialmente la dirigencia, es decir, desde el primer mandatario hasta abajo, tienen que tratar por todos los medios de no provocar agravios, de no provocar enfrentamientos que nos dividan a la clase política argentina, porque eso trae las consecuencias que ha traído hasta ahora, como yo le marqué al principio. Desde 1930 hasta ahora hemos tenido siempre enfrentamientos. Recién ha sido respetado el orden constitucional en estos 10 últimos años. Ojalá duren 100 años, para bien de la Argentina, para bien de todos. Y los dirigentes actuales, y bueno, del orden local, yo veo que hay un respeto, que el funcionamiento es ordenado y que eso es lo que más vale en una comunidad como Dorrego, donde todos debemos de estar relativamente unidos, aunque no sean las ideas, pero sí con respeto de las personas para que este pueblo pueda progresar y adelantar. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya conseguido estos minutos para la nota. Con todo gusto lo he hecho y les agradezco a ustedes porque la verdad yo ya estoy retirado. ¿Y qué les pareció? Sin lugar a dudas un discurso histórico de un referente local del radicalismo, como lo fue el doctor Santagada, en donde se desarrollan conceptos que aún hoy tienen utilidad. Querida gente, nos despedimos, no sin antes decirles que pueden colaborar con el archivo audiovisual de Coronel Dorrego de 3 maneras. La primera de ellas es suscribirse, la segunda de ellas es dejarnos sus comentarios que son siempre valorados y bien recibidos, y la tercera es realizando una pequeña donación al link que aparece debajo de la descripción del video. Será hasta el próximo video.